Paz a vosotros, amados hermanos. Les invito, hermanos, a que, así como se encuentran, tomemos nuestra Sagrada Escritura para estudiar y aprovechar el tiempo, que el tiempo, hermanos, corre y no se detiene. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Les invito a que abramos nuestra Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 26, hermanos, y vamos a estudiar este tema que lleva por nombre, hermanos, la esperanza de la promesa. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero hermanos, aprovechamos la oportunidad acerca de la clase de la escuela sabática para seguir meditando, hermanos, en este punto que también es muy importante. Hechos capítulo 26, versículo 1 al versículo 8. Vamos a dar lectura todos juntos. Hechos capítulo 26, versículo 1 al versículo 8. Y si ya estamos, hermanos, en nuestra lectura, leamos en el nombre de Jesucristo, y que dice así: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí, diciendo: acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti, mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos la saben, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado en juicio, a la cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que haya de llegar, por lo cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos, que júzgase cosa increíble entre vosotros, que Dios resucite de los muertos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Terminamos esta lectura con la pregunta, hermanos, que el apóstol Pablo hacía al concilio de quien estaba siendo juzgado y acusado por parte de los judíos. ¿Cuál era, hermanos, la acusación que tenía o que tenían los judíos contra el apóstol Pablo? ¿Qué mal hizo? ¿Dónde está? ¿Cuál fue el delito o la transgresión que cometió el apóstol Pablo? ¿Por qué estaba siendo juzgado? Bueno, pues algo, hermanos, similar al juicio que se le hizo al Señor Jesucristo cuando fue juzgado por Poncio Pilatos, ¿verdad? Y las acusaciones pues casi eran similar. Jesucristo fue acusado de ser llamado Hijo de Dios. Y bueno, el apóstol Pablo, hermanos, también era acusado de que él predicara, hermanos, la esperanza de la promesa. ¿En qué consistía la esperanza de la promesa? Porque así dice la Escritura, lo acabamos de leer en el verso 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado ¿a qué? A juicio. O sea, por una promesa que hizo Dios a los padres y que se había cumplido, hermanos, y que Pablo estaba predicando, precisamente por eso se le estaba juzgando. ¿Y cuál era esa esperanza de la promesa, hermanos? Bueno, la esperanza, hermanos, de la promesa, precisamente, más adelantito vamos a ver. Desde luego el mismo San Pablo, hermanos, responde. Miren, vamos a ver como por ejemplo ejemplo.
hablando del mismo juicio, hermanos, o del juicio que tuvo al principio antes de ser llevado a Festo y también al rey Agripa, en el capítulo 23 de allí mismo de los Hechos, cuando inicia, hermanos, su juicio en el concilio, pero en esta ocasión es con los príncipes de los sacerdotes. Dice así el capítulo 23, versículo 6. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos. ¿Qué cosa? Soy juzgado de vosotros. Entonces él, hermanos, estaba siendo juzgado por la esperanza que él tenía. ¿Cuál era la esperanza? De la resurrección de los muertos. Más adelantito en el versículo 7 dice: y como hubo dicho estas cosas, dice, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la mitad fue dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Entonces había dos grupos religiosos, que eran los fariseos y los saduceos. Y los saduceos, hermanos, pues no creían en el punto de la resurrección, ni de la existencia del ángel, ni de espíritu. Pero los fariseos sí confesaban ambas cosas. Entonces él inmediatamente se identificó, hermanos, que era de la esperanza de la resurrección. Entonces, hermanos, pues hubo gran división allí entre ellos. Dice, no, pues ¿cómo puede ser esto entonces? Bueno, este precisamente, hermanos, era el problema que él tuvo desde un principio, hermanos, cuando él fue convertido a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque él pensaba un poquito diferente respecto a la religión. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo, hermanos, que en este juicio que se le hizo al apóstol Pablo, hermanos, él para unos creaba confusión y para otros, hermanos, creían precisamente en la promesa. Siempre, hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo, uno, va a ser para confusión de muchos y va a ser para vida eterna de muchos también. Así que trae dos resultados, hermanos, cuando se predica la palabra. Vamos a leer, hermanos, más adelantito y nos vamos a dar cuenta que para algunos estaba bien, para otros no. En el capítulo 26 de allí mismo, dice así, versículo siguiente, que es el versículo 9. Empieza a relatar su historia el apóstol Pablo y dice: yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y recibida la potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extrañas. En lo cual, ocupado, yendo a Damasco con potestad y con comisión de los príncipes de los sacerdotes, a la mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los que los profetas y Moisés dijeron que había de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: plugiese a Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, mas todos los que hoy me oyen fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. Y como hubo dicho estas cosas, se levantó el rey y el presidente y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y como se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión hace este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser suelto si no hubiese apelado a César? ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que ni Festo ni el rey Agripa, ellos, quienes estaban juzgando al apóstol Pablo, hermanos, habiendo escuchado las acusaciones de los judíos y la defensa del mismo Pablo, dice: pues realmente yo no veo que Pablo merezca morir o que haya quebrado algo de la ley, por más no veo cosas dignas de muerte. Pero los judíos le decían: mátale. Entonces dijo: ¿podía este hombre haber sido suelto si no hubiera apelado a César? Se recuerdan que de Jesús también se expresaba Pilatos y decías: ningún mal encuentro yo en este hombre. Pero ¿qué decían los judíos? Crucifícale, si no fuera malo no te lo hubiéramos traído. Entonces, hermanos, así es la palabra de la predicación. Mientras para unos es locura, hermanos, para otros es vida eterna. Así que, entonces, hermanos, mientras los judíos buscaban o deseaban que muriese Pablo, en este caso, dos de los principales, uno para unos fue locura, porque se expresó y dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero el que estaba a su lado, el rey, dice, y se quedaba, hermanos, calladito, y dice: pues está impresionante lo que él está hablando, cosas que no había escuchado yo antes. Y todavía, hermanos, lo cuestiona el apóstol Pablo y dice: ¿tú crees a los profetas, rey Agripa? Yo sé que crees. Y, hermanos, porque él, por medio del Espíritu Santo de Dios, sabía, hermanos, que él casi se convence, porque él dice: por poco y me persuades ¿a qué? A ser cristiano. Porque la palabra de Dios, hermanos, convence a aquel que realmente busca la verdad y busca, hermanos, pues la salvación de su alma. Entonces, el punto, hermanos, aquí es por predicar, hermanos, precisamente a la esperanza de la promesa que se habla en este caso, hermanos, es la resurrección. Eso, hermanos, siempre se ha creído y siempre se ha predicado desde un principio, en el tiempo de los profetas, en los días de Jesucristo y en los días de los apóstoles. Y hasta el día de hoy, hermanos, se sigue predicando esta esperanza de la promesa, que se habla precisamente de la resurrección de los muertos. Mientras para unos es confusión nuevamente, para otros es vida eterna. Entonces nos acordamos, hermanos, que en los días de Jesucristo pues todavía estaba ese grupo religioso con el cual también, hermanos, no tan solamente Pablo o Jesús, sino también Pablo, ambos, hermanos, tuvieron esa contienda, hermanos, de ese grupo religioso de los saduceos. ¿Se recuerdan esa palabra que cuando trataron de tentarle a Jesús, diciendo: Señor, maestro, dice,
En la ley de Moisés se nos escribió diciendo que si moría el varón o el marido sin tener descendencia, pues era su hermano que vivía, él era el deber de entrar a su mujer y de casarse para tener descendencia del difunto. Y dice, y la historia sigue así: murió el primero, murió el segundo hermano, y a la final fueron los 7 hermanos la que tuvieron por mujer a la mujer. Y dice, ahora en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Dice, porque todos la tuvieron. Y era, hermanos, era un argumento, según ellos, fuerte para, hermanos, ahora sí que desprestigiar o desechar, hermanos, esa creencia de la resurrección. Y Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, ¿verdad?, los hijos de resurrección serán como los ángeles de Dios, que, hermanos, los hombres no tomarán mujeres, ni las mujeres tomarán maridos, sino son como los ángeles de Dios. Y además dice, de la resurrección no habéis escuchado lo que Dios dice: Dios, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces las gentes se maravillaban, hermanos, de la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hasta el día de hoy, si se sigue predicando la palabra del Señor, para muchos, hermanos, esta es la única vida que vivimos y tú disfrútala, ¿verdad? No creas en ilusiones, en leyendas. La Biblia es un libro muy bonito, de bonitas historietas, ¿verdad? Pero vive la realidad, abre tus ojos. Bueno, esa es la realidad del hombre, hermanos, que no ha creído, hermanos, en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, es que sí, hermanos, existe, es cierto, la otra vida, ¿verdad? Y es la vida eterna, la cual, hermanos, se sigue predicando hasta el día de hoy. Quiero que veamos algunos versículos, hermanos, también de los profetas. Por ejemplo, el profeta Isaías, hermanos, para corroborar que desde antes, como se estudió en esta mañana, los profetas, hermanos, venían hablando ya de esta esperanza de la promesa. Isaías capítulo 26, versículo 16 en adelante. Vamos a ver algunos ejemplos de los profetas que profetizaban, hermanos, de esta promesa, de esta esperanza de la resurrección. Dice así, Isaías capítulo 26, versículo 17 en adelante: como la preñada cuando se acerca el parto gime y da gritos con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento, salud ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Verso 19, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndote un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Aquí en esta lectura que hemos leído, hermanos, habla de una aflicción, de un momento, hermanos, en que la mujer dice que está preñada, pues, hermanos, sufre como con dolores de partos, y el sufrimiento, hermanos, con el respeto que se merecen las hermanas, ellas saben cuál, hermanos, dicen alguien que hasta puede ver, hermanos, hasta el punto en que puede morir la persona, un dolor terrible. Dice, así hemos sido nosotros como esa mujer preñada, parimos como dolores de parto, pero dice, concebimos, y dice más adelante, cuando está haciendo mención de eso, hermanos, es que el pueblo de Dios iba a vivir una tribulación, una aflicción, y así iba a ser como la mujer que tiene dolores de parto. Pero la esperanza es esta, versículo 19, tus muertos vivirán y junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Así que, hermanos,
el mismo profeta hablaba, hermanos, no tan solamente de cómo iba a sufrir el pueblo, sino también, hermanos, de que había una esperanza después del sufrimiento. Y el Señor Jesús, hermanos, también habló más adelante de cómo, hermanos, va a ser ahora sí que la iglesia va a pasar también por este sufrimiento, como la mujer cuando pare, dice, tiene dolores de parto, así van a ser. Pero después acuérdense que cuando el niño nace, la mujer se olvida del dolor porque ha nacido un niño en este mundo. Dice, así van a ser ustedes. Solamente nos pone esa figura para que nos preparemos, que realmente sí, hermanos, pasará por un momento de aflicción los hijos de Dios. Así dice la Escritura, pero hay una esperanza, y esa esperanza, hermanos, es de la resurrección de vida, para que nosotros no, hermanos, nos desanimemos, ni pensemos, hermanos, que ya no hay esperanza, que cuando se muere, pues ya se acabó todo, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, existe una esperanza. Además, hermanos, aquí mismo el profeta también profetiza, hermanos, la ira de Dios. No tan solamente, hermanos, profetiza la tribulación que pasará el pueblo de Dios, sino que también profetiza la ira de Dios sobre todas las gentes, porque así dice: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa, ¿qué cosa? La ira de Dios. Mientras, hermanos, el pueblo de Dios pasa por un proceso de purificación de su alma, de su espíritu, a través de la gran tribulación, el pueblo gentil, el mundo, hermanos, pecador, va a experimentar esa gran tribulación, pero a manera de castigo. No es proceso de purificación, sino de castigo por el pecado, hermanos. El Señor derrama su ira sobre la gente. Así que, hermanos, todos pasaremos por un proceso, unos por tribulación, de purificación, de angustia, pero otros, hermanos, pasarán la tribulación, pero de castigo. Vamos a ver, hermanos, ahora el profeta Daniel, capítulo 12, también profetiza algo similar, hermanos, a este proceso. Es algo como parecido, ¿verdad?, al proceso de luto, ¿verdad? Que también, hermanos, primero viene el dolor y después viene la consolación. Así va a ser para la iglesia y para el pueblo de Dios, también para el pueblo de Dios de Israel. Dice Daniel capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y en aquel tiempo, verso 1, Daniel 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si nos damos cuenta, en el verso 1 inicia, hermanos, primero con la tribulación, con la aflicción. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está por los hijos de tu pueblo, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el principio, y también dice, ni será. En ese tiempo de angustia por el cual estará pasando, hermanos, dos: uno, el pueblo de Dios de Israel, y dos, la iglesia de Dios. Dice que se levantará este Miguel, el príncipe, hermanos, que está por los hijos de su pueblo. Se recuerdan, hermanos, que durante las batallas, las luchas que tuvo Josué, allí estaba, hermanos, ¿verdad?, un santo ángel, posiblemente será él. Dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, dice, mas soy príncipe de Jehová. Entonces, hermanos, estoy para librarlos, entonces soy de ustedes. Entonces, hermanos, el Señor mandará su ángel para librar también de la aflicción a aquellos que tengan esa dicha, hermanos, de ser librados de la angustia, de la aflicción. Porque si es cierto, hermanos, mucho pueblo pues va a sufrir, ¿verdad? Pero en el momento oportuno el Señor también mandará para consolar a su pueblo y a su iglesia. Pero el verso 2, hermanos, dice claramente, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto, hermanos, también que sirva de consolación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se recuerdan que en el libro de los Proverbios o Eclesiastés, el sabio Salomón en cierta manera dice, pero ¿de qué me sirve que yo me haya cuidado de hacer esto y de hacer este otro? Dice, si de todas maneras, dice, voy a morir, va a morir el malo, va a morir el justo, va a morir el pecador, va a morir los hijos, todos vamos a morir, los hijos de Dios, los que se esfuerzan por servirle a Dios, y también va a morir el pecador. O sea, como que si no hubiera sentido, hermanos, de vivir la palabra de Dios, de vivir conforme a la voluntad de Dios, como que si no hubiera sentido. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Pero, hermanos, el sentido está en que sí es cierto que todos vamos a morir, tanto el justo como el pecador. Pero, hermanos, hay esperanza de vida eterna y hay resurrección de vida eterna para los que, hermanos, fueron fieles a la voluntad del Señor. Y también, hermanos, pues también hay esperanza de resurrección para el pecador. Y entonces, pues sí, hay esperanza de resurrección para el pecador, pero como dice aquí el versículo, unos despertarán para vida eterna y otros para ¿qué? Vergüenza y confusión perpetua. ¿En qué consistirá? En que van a resucitar también los pecadores para recibir su recompensa. ¿Cuál es su recompensa, hermanos? Pues la muerte eterna, ese juicio, hermanos, que ellos o la gente, hermanos, que no creyó a la palabra de Dios y murió en pecado, hermanos, es justo que ellos vean lo que ellos menospreciaron, hermanos, y que es precisamente las palabras de vida eterna. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿hay resurrección de justos? Sí. ¿Hay resurrección de pecadores? También. Así dice la palabra del Señor. Y lo mismo, hermanos, decía el apóstol San Pablo. Dice, yo soy de la esperanza de la resurrección de vida. Y creo que habrá resurrección de justos como de injustos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, ya lo decía a través de los profetas. Vamos a ver, hermanos, al profeta de profetas, al maestro de maestros, a Jesús, en San Juan capítulo 5. Él mismo, hermanos, es el elegido también de llevar a cabo, hermanos, esta resurrección. Vamos a ver capítulo 5 de San Juan, versículo 25. San Juan 5:25. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal también saldrán a resurrección, hermanos. ¿Pero para qué? Para condenación. Entonces, hermanos, la resurrección aplica a toda la humanidad, a justos y a injustos, a santos y a pecadores. Aplica a todos. La diferencia es que dice la Escritura que los que oigan la voz del Hijo de Dios saldrán para resurrección de vida. Y, hermanos, también otros van a resucitar, pero dice la Escritura que van a resucitar después de 1000 años. Después de que, hermanos, se cumpla el reinado de Cristo, entonces van a resucitar los impíos. ¿Pero para qué, hermanos? Para recibir ¿qué cosa? Condenación, también se van a dar cuenta. Así que, hermanos, esta es la esperanza tanto de los hijos de Dios como del mundo
pecador. Y quien va a llevar a cabo esto, hermanos, es el Hijo de Dios. Él tendrá todo el juicio que le ha dado el Padre, porque Él fue, hermanos, quien murió por la humanidad, y Él tiene el derecho, hermanos, de hacer juicio. Bueno, entonces, hermanos, algo que debe de movernos, como por ejemplo, se recuerda en el caso de Marta y María, hermanos, como se platicaba en esta mañana, hermanos. En realidad es difícil que el ser humano, hermanos, no le duela a algún ser querido, ¿verdad? Inclusive hasta los animalitos, hermanos, les duele cuando pierden pues su compañerito o su hijito, ¿verdad? Les duele. El maestro, hermanos, no estaba también, ahora sí que fuera de estos sentimientos, que no tuviera sentimientos. De igual manera, hermanos, también él tenía sentimientos. Y cuando se le dijo, Señor, mira que tu amigo está enfermo, y sí, yo voy a ir. Pero en eso se entretuvo, hermanos, y ya cuando fue, ya había muerto Lázaro, su amigo. Y sus hermanas se adelantan y le dicen, Maestro, si tú hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiese muerto. Pero de todas maneras, dice, yo sé que lo que tú pidas será hecho, porque Dios es contigo. Y le dice Jesús a Marta, dice, Marta, tu hermano Lázaro resucitará. Ya de antemano Marta y María tenían fe, hermanos, en la resurrección, eran de esa fe, de esa esperanza. Dice, yo sé que va a resucitar al final, en la resurrección de la vida eterna. Tenía fe. Pero Jesús se refería, hermanos, a una resurrección física en ese momento. Y después, hermanos, le dice Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Por eso es importante creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque al creer en Cristo Jesús, hermanos, Él nos resucitará para vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Entonces, llegándose al sepulcro, hermanos, le dice, a ver, dice, Marta, o los que están allí, quiten y rueden la piedra que está cubriendo el sepulcro de Lázaro. Y Marta se adelanta y le dice, Señor, pero si ya hace 4 días, ya hiede, ya no es posible. Y le dice Jesús, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dice, bueno, sí. Dice, está bien, rueden la piedra. Y entonces Jesús, hermano, alzando sus ojos al cielo, y le dice, Señor, te doy gracias porque me has oído. Dice, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo para que la gente que está aquí presente vea y crea que tú me has enviado. Porque había gente, hermanos, que todavía estaba alrededor y no creía, hermanos, en Jesús, que era el Hijo de Dios. Había gente incrédula que, a pesar, hermanos, de los milagros que él hacía, no creía la gente. Y la gente decía, no, cuando venga el verdadero Mesías hará cosas más grandes que las que éste hace. Y ni aún así creían en el maestro. Bueno, y el Señor, el hermano, les dice, ya estando, hermanos, después de haber dado gracias a Dios, y clama a grande voz y le dice, Lázaro, ven fuera. Y dice que el que estaba muerto, hermanos, ni podemos cómo imaginarnos que salió afuera, si dice la Escritura que estaba atados, vendado de pies y de manos, así, un envoltorio. ¿Cómo salió, hermanos? ¿Caminando o flotando? No lo dice la Biblia, pero salió afuera. Y dice, desatadle y dejadle ir. Y le quitaron la venda del sudario, y estaba vendado sus ojos, su boca, su rostro, sus manos, sus pies, todo bien atadito, bien vendadito. Dice, desatadle y dejadle ir. Hermanos, esa es una demostración, quiso Jesús dar una demostración del poder de Dios, que lo que para los hombres es imposible y es increíble, para Dios no lo es. Porque hay gente, hermanos, que no cree en la resurrección todavía. Así, hermanos, como Jesús lidió con ese grupo religioso, San Pablo también, Festo también, hermanos, les decía, loco, estás loco. Así, hermanos, usted predique la palabra de la resurrección, aunque mucha gente le diga que está loco, hermano, usted siga predicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la esperanza nuestra, hermanos, como la que tuvo el apóstol Pablo, la que tuvieron los profetas. Esa es la esperanza que nosotros predicamos, la resurrección de la vida eterna. Así, hermanos, entonces,
es real, hermanos, la palabra del Señor, y sus promesas son reales. No es un cuento. La Biblia dice, hermanos, estas palabras son fieles y verdaderas. Y Jesús dijo, el cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué? No pasarán. Y sí es cierto, hermanos. Todo se ha cumplido, hermanos, como el Señor lo ha escrito. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros entonces para alcanzar esa promesa de la resurrección de la vida eterna? La misma clase en uno de los versículos lo dice, en Romanos 8:11. ¿Sí es ahí como lo dice? A ver, vamos a recordarlo. ¿Qué es lo que debemos de hacer para entrar a esa esperanza, hermanos? Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermanos, ¿quién es el que va a llevar a cabo esa operación de la resurrección de los muertos para vida eterna? El Espíritu de Dios que mora en vosotros. Por si no lo sabíamos o no nos dábamos cuenta o no sentimos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque alguien piensa que sentir el Espíritu de Dios es como sentir aquí como un hormigueo en el corazón o no sé, un sentimiento. No, hermanos, el Espíritu Santo de Dios es aquel, hermanos, como dice la Escritura, que obra en cada uno de vosotros. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo de Dios? Hay una forma, hermanos, que el apóstol Pablo lo dice. ¿Se recuerdan que dice? Porque los frutos del Espíritu Santo son estos. ¿Cuántos son? ¿Verdad? Bondad, paz, mansedumbre, fe, templanza, paciencia. Aquel, hermanos, que ha llegado a experimentar pues esa grande paz, esa paciencia, ese amor, hermanos, por Dios y por los demás, precisamente es el Espíritu Santo de Dios, hermanos, el que está morando en su corazón. Entonces, hermanos, es importante que ese Espíritu Santo de Dios lo mantengamos siempre en nuestra vida, hermanos. Dice el mismo apóstol a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Todo aquel que se ha comprometido en servirle a Dios a través del bautismo, hermanos, ha sido sellado. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, si lo mantenemos en nuestras vidas siempre, es aquel que nos va a resucitar para vida eterna. Pero mantengamos siempre, hermanos, ligados a ese Espíritu Santo, ¿verdad? No contristemos al Espíritu. ¿Cuándo es que se contrista el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se contrista, se pone triste, como el Señor Jesús. El Señor Jesús se ponía triste y lloraba. ¿Por qué se ponía Jesús triste y por qué lloraba? Porque la gente no creía en Él. Pero también se alegraba. ¿Por qué se alegraba el Señor Jesús y se regocijaba? Y se ponía muy contento, hermanos, y dice: Señor, te doy gracias, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y si se las has revelado a estos, ¿qué? Pequeños, Padre, porque así te agradó. Los pescadores, los pobres, los humildes, ellos sí, ¿verdad?, han aceptado la palabra, y te doy gracias por ellos. También se regocijaba. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo se regocija con los hijos de Dios cuando nosotros, hermanos, hacemos la voluntad y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios también se contrista o se pone triste cuando nosotros nos apartamos, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, y hay en nosotros maledicencias y salen de nosotros, hermanos, palabras. Cuando digo palabras, palabras no buenas, agradables. Y cuando hay amargura en nuestro corazón, cuando hay ira, dice que el Espíritu Santo de Dios, ¿qué cosa? Se contrista. Entonces, hermanos, esforcémonos siempre de mantener unidos a ese Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es Él el que nos resucitará para vida eterna. Esa es la esperanza, hermanos, de los hijos de Dios. Esforcémonos cada día, hermanos. Todavía sigue esa esperanza en los hijos de Dios. Y acordémonos, ojalá, la pregunta que nos hacía nuestro hermano ministro, en partes, dicen por ahí, en partes está bien y en partes no estaría bien. Para unos sí, para unos no. Porque, por ejemplo,
hay otra pregunta que también es un poco comprometedora. ¿Cuántos desearían que hoy viniera el Señor Jesús? Amén, ¿verdad? Para unos está bien, gloria a Dios, pero para otros, hermano, todavía no me bautizo, hermano, todavía tengo problemas con mi familia, tengo que arreglar mi casa, todavía no. Mientras para unos sí, para otros es que se espere otro ratito, ¿verdad? Y Pablo así decía, hermanos, yo ya no sé qué escoger, sí, partir de este mundo, dice, para mí sería mejor, ¿verdad? Porque ya me evito de tentaciones, de tanto trabajo, de desvelos, de malpasos, de insultos, de todas las cosas. Pero por otra parte, quisiera quedarme, ¿por qué? Porque todavía hay almas que están sin el conocimiento y sin esperanza, hermanos, que viven sin el conocimiento y viven a su manera de vivir, hermanos, y no han entendido todavía el mensaje de Dios. Y por esa causa quisiera quedarme un poco de tiempo. Así que, hermanos, si todavía tenemos tiempo de arreglar nuestra casa, aprovechémosla en bien, hermanos, arreglemos nuestra vida, arreglemos nuestra relación con el Señor si nos hemos apartado de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como se nos enseñaba hace rato, hermanos, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y si no estamos preparados, hermanos, esto sí es real y verdadero. Hoy o esta vida es nuestra única esperanza. O sea, quiero decir, nuestra única oportunidad, hermanos, ya sea de agradar a Dios y de asegurarnos en la vida eterna, o también, hermanos, muriendo ya no hay esperanza. Ya muriendo, hermanos, ni porque se ore al Señor, ya no se puede orar por los muertos, porque los muertos ya tuvieron su oportunidad en esta vida. Esta es nuestra única oportunidad de agradarle a Dios y de, hermanos, reconciliarnos con el Señor, de arreglar nuestra vida, nuestra relación con nuestro Dios y con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Esta es nuestra única oportunidad. Estamos a tiempo todavía. Así que, hermanos, sigámonos esforzándonos y que con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu, hermanos, llegaremos a esa esperanza de vida eterna. Amén. Vamos a leer un último versículo, Apocalipsis capítulo 20, hermanos, y con este versículo finalizamos. Es Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al versículo 6. Apocalipsis 20, verso 4 al 6. Vamos a leer todos juntos estos versículos de la palabra del Señor. Apocalipsis 20, verso 4 al 6. Si estamos en nuestra lectura, leamos en el nombre de Cristo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. El juicio, hermanos, es inminente. Se va a llevar a cabo para toda la humanidad. Así que, hermanos, esforcémonos por ser fuertes y valientes y pasar la prueba, hermanos, los que hermanos, si es en esta generación o en la venidera, hermanos jóvenes, ¿verdad? Hay que afianzarnos en la fe de Cristo Jesús para que cuando venga la tribulación, hermanos, salgamos triunfantes y vencedores y seamos partícipes de la primera resurrección. Porque así dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán, hermanos, reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años. Así que, hermanos, la pregunta es obvia. ¿Cuántos desean estar, hermanos, o participar de la primera resurrección? Gloria a Dios. Así sea, hermanos, y primeramente Dios y un poco de nuestro esfuerzo se llevará a cabo. Que nuestro Dios los siga bendiciendo. Paz a vosotros.